Muy bien, vamos a resolver el siguiente problema, en el cual se indica lo siguiente. Se necesita transportar 50 metros cúbicos por hora de glicerina a 50 grados centígrados desde un depósito situado en la planta baja de una fábrica hasta un reactor situado 8 metros sobre el depósito, en sentido vertical. La conducción se efectúa a través de una tubería de acero de 3 pulgadas de diámetro nominal cédula 80 y la instalación tiene una longitud de 20 metros, cuenta con dos codos normales unidos con brida, una válvula check y una válvula de compuerta. Lo que se nos pide es determinar la potencia necesaria en la bomba para poder pues, transportar la glicerina al flujo indicado. ¿De acuerdo? Entonces, para resolver el problema, pues vamos a partir, como siempre, planteando la ecuación de la energía mecánica para conocer qué información tenemos, qué información vamos a necesitar, qué información se llegaría a cancelar. Entonces, la ecuación de la energía mecánica, que es esta que tenemos aquí, nos dice lo siguiente. Tenemos una delta P. Por ejemplo, aquí en este caso, pues no nos indica que el depósito, por ejemplo, de la planta baja esté presurizado o que el depósito situado 8 metros arriba esté presurizado o tenga una presión diferente a la atmosférica. Por lo tanto, pues vamos a considerar que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2 y esto nos lleva a que la delta P sea igual a 0. Entonces vamos a anotar esa primera consideración, ¿sí? La presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Podemos escribirle que es presión atmosférica ya que en el problema no se menciona que algún depósito tenga o esté presurizado o tenga una presión de vacío. Entonces esto, pues escrito en ecuación, pues vamos a decir que la delta P Profe, igual a 0, ¿sí? dice ya que en el problema no se menciona que algún esté presurizado, ¿algún qué? Algún depósito, perdón. Ah, ok, gracias. Sí, ya sea el depósito en la planta baja o el depósito o el reactor, ¿verdad? Que algún depósito, o vamos a decir que el depósito situado en la planta baja o el reactor esté presurizado. Por otra parte, vamos a ver, aquí tenemos que la glicerina a 50 grados centígrados es un líquido. Por consiguiente, y bueno, y no cambia la temperatura, sigue siendo 50 grados centígrados en el punto 1 y en el punto 2. La presión en el punto 1 lo acabamos de indicar que es igual a la presión en el punto 2, o sea, la densidad del fluido no cambia. Asimismo, pues tenemos una tubería que dice que tiene un diámetro nominal de 3 pulgadas cédula 80. Eso va a ser en el depósito y eso va a ser en la entrada del reactor. Por consiguiente, el diámetro permanece constante y la velocidad y el área de la sección transversal permanece constante. Eso nos va a llevar a que la velocidad en el punto 1 es igual a la velocidad en el punto 2 y la delta U pues va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces esta delta U va a ser igual a 0 y lo vamos a describir aquí pues así pues de forma simplificada.
La densidad de la glicerina es la misma en el punto, bueno, vamos a ponerle en el depósito, planta baja, y en el reactor. Asimismo, la tubería tiene un diámetro constante. Por lo que la velocidad en el punto 1 vamos a expresarlo de esta manera. Espérenme, aquí no sé qué hice. Bueno, la velocidad en el punto 1 vamos a decir que U1 es igual a la velocidad en el punto 2, ¿sí? Y esto me lleva a que delta U al cuadrado pues va a ser igual a 0. ¿Sí? Vamos a decir directamente que esto es igual a 0. Entonces, también este término lo vamos a cancelar. O sea, ya cancelamos este porque no hay diferencia de presión. Cancelamos este otro porque no hay un cambio en la velocidad, porque el fluido es un líquido, la densidad es constante y no hay cambio en el diámetro de la tubería. Tenemos una diferencia de altura, ¿sí? O sea, podemos decir que la altura en el punto 1, Z1, es igual a 0 y tenemos una diferencia de altura y vamos a decir que Z2 es igual a 8 metros. ¿Sí? Entonces vamos a tener ahí una delta Z. Tenemos pérdidas por fricción. Ya a partir de hace algún tiempo, pues siempre vamos a considerar las pérdidas de fricción. ¿Por qué? Por el paso de la glicerina a través de la tubería de 20 metros, por el paso de la glicerina a través de los accesorios, como son los dos codos, unidos con brida, la válvula check y la válvula de compuerta. Entonces, vamos a tener pérdidas de fricción. Y obviamente tenemos trabajo de flecha. ¿Por qué? Porque es lo que vamos a calcular, la potencia requerida en la bomba para efectuar la operación que se nos está pidiendo. De tal manera que entonces la ecuación de la energía mecánica se reduce a esto, eliminando la diferencia de presión y eliminando el cambio de la energía cinética. Nos va a quedar de esta manera. Entonces, delta Z, pues es Z2 menos Z1. Esto lo podríamos determinar directamente. Lo que sí nos va a originar un poco o un mucho de trabajo es determinar las pérdidas por fricción. Eso pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Sí, vamos a decir cálculo de las pérdidas por fricción. Para esto, si ustedes recuerdan, lo primero que tenemos que hacer es calcular el número de Reynolds. Porque a partir del número de Reynolds, si este es laminar o es turbulento, pues de esa forma vamos a determinar el coeficiente de fricción. ¿Sí? Y si es laminar, pues se calcula directamente dividiendo 64 entre el número de Reynolds. Si es un flujo turbulento, pues bueno, tendríamos que utilizar o la ecuación de Culebrook o el diagrama de Moody. Nada más recordando, las pérdidas por fricción se van a calcular de la siguiente manera. Sí, calcularíamos de esta forma las pérdidas de fricción y observamos que la longitud de la tubería, conocemos, son 40 metros. El diámetro, pues bueno, de tablas lo podemos determinar. Sin embargo, es necesario calcular la velocidad. A pesar de que no hay un cambio en la energía cinética, pues sí tenemos velocidad. La velocidad en el punto 1 es igual a la velocidad en el punto 2 y hay que determinarla, ¿sí? Para eso necesitamos conocer el diámetro de la tubería y a partir del flujo volumétrico es posible determinar la velocidad. KL pues son las pérdidas menores debido a los accesorios. Entonces, pues ahora lo que hay que hacer es, vamos a decir primero que de tablas, para una tubería
de acero de diámetro nominal de 3 pulgadas, cédula 80, tendríamos que el diámetro interno, vamos a escribir de esta forma, va a ser igual, lo buscamos en la tabla. ¿En qué tabla? Pues, por ejemplo, en el apéndice que tenemos, ¿no? De o el anexo de uno de los archivos que hemos venido trabajando. Tenemos tubería de acero, cédula 40, esta no nos sirve. Tenemos que buscar tubería de acero, cédula 80, diámetro nominal de 3 pulgadas, sería esto que tenemos aquí, y una de dos, medimos el diámetro, o anotamos el diámetro interior, o ya el área directamente. ¿Cómo? Pues de cualquier forma, luego necesitamos conocer el diámetro, vamos a anotar, bueno, vamos a anotar los dos valores. El diámetro es de 73.7. Lo vamos a escribir ya directamente en metros, 73.7. Déjenme nada más checar si... Sí, 73.7 milímetros, que en metros sería 0.0737 metros. Y tendríamos que el área de la sección transversal, ya directamente lo vemos de la tabla, ya hemos visto en ocasiones anteriores que pues es el resultado que se obtiene, es de 4.264 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces, con esto vamos a decir que cálculo de la velocidad. Para calcular la velocidad, decimos también que se sabe, ya lo hemos empleado varias veces, que el flujo volumétrico es igual al área por la velocidad. De alguna manera, pues yo ya conozco el área, lo determiné de tablas, ¿verdad? Con la tabla de la tubería de acero, cédula 80. El flujo volumétrico, aquí nada más que no quedó como debía de haber quedado, déjenme lo voy a volver a escribir porque quedó mal. Al área por la velocidad. El flujo volumétrico, el problema nos decía que es igual a lo siguiente. El problema nos decía que el flujo volumétrico es 50 metros cúbicos sobre hora. No nos sirve así, lo tenemos que pasar aquí a unidades. A metro cúbico sobre segundo. Exactamente. Entonces hay que pasarlo a metros cúbicos sobre segundo. Nada más aquí tengo que esperar a que se me quite esto para activar lo que es lo de la ecuación, pero no me sale. Ahí bueno, ya. Metros cúbicos. Bueno, aquí tenemos metros cúbicos sobre hora. Y esto pues lo vamos a pasar a metros cúbicos sobre segundo. ¿Cómo? Simple y sencillamente sabemos que una hora, ¿cuántos segundos tiene? 3.600. Es 1600 segundos. Entonces lo hacemos de esta manera. Y ahora sí tendríamos el flujo volumétrico en metros cúbicos sobre segundos. ¿Cuánto da? 50 entre 3600. 1.3888 por 10 a la menos 2. 3888 por 10 a la menos 2. Muy bien. Entonces, de aquí vamos a despejar
a la velocidad, y vamos a decir que la velocidad es igual al flujo volumétrico entre el área. O sea, 1.3882 por 10 a la menos 2 metros cúbicos sobre segundo entre el área, que es 4.264 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Esto me va a llevar a que la velocidad a través de la tubería de la glicerina es de ¿cuánto? 3.2570 metros sobre segundo. 0.2570 metros sobre segundo. Perfecto. Ya tenemos la velocidad, entonces podemos ahora calcular lo que es el número de Reynolds. Y vamos a decir que el número de Reynolds decimos que es R, por ejemplo, es igual. ¿Recuerdan cómo se calcula el número de Reynolds? Es densidad por velocidad por diámetro sobre viscosidad, o puede ser velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática. Muy bien, entonces vamos a ponerlo densidad por viscosidad. A ver, nada más que es. No, perdón, por el diámetro. Por la velocidad entre la viscosidad. Tendríamos que buscar cuánto es la densidad de la glicerina, cuál es su viscosidad. Vamos a ver aquí, en esto de acá, pues podemos conocer su viscosidad, ¿verdad? A partir de esta tabla, a 50 grados centígrados. Creo que aquí en este caso no tenemos la densidad de la glicerina, pero pues la podemos buscar, ¿verdad? Sí, díganme cuánto sería, por ejemplo, densidad de la glicerina. Bueno, ya lo tengo aquí. Ahorita lo anotamos. Bueno, lo anotamos de una vez. Vamos a decir que de tablas, bueno, sin que sea de tablas, la densidad de la glicerina es de 1260 kilogramos sobre metro cúbico. Tenemos que la viscosidad a 50 grados, esa sí la vamos a determinar aquí a partir de esta figura. Vamos a reducirla un poco. A 50 grados, que sería esto, yo trazaría aquí pues, una línea recta, ¿verdad? Aquí 50 grados, intercepto con la curva de la glicerina, que es esta de acá, entonces voy 50 a esta parte y me muevo hacia acá. Más o menos podemos ver que a 50 grados centígrados la viscosidad de la glicerina sería alrededor de 1.8 por 10 a la menos 1, ¿sí? O sea, 0.018 vamos a ponerle pascal por segundo. Pascal por segundo, de acuerdo a la gráfica que teníamos ahí. El diámetro ya lo habíamos determinado de tablas, que es de 0.737 metros. Y la velocidad, pues la acabamos de determinar, que es esta de acá. Entonces el número de Reynolds nos da, sustituyendo, nos va a dar, la densidad es 1260 kilogramos sobre metro cúbico. El diámetro es de 0.0737 metros. La velocidad es de 3.2570 metros sobre segundo.
y la viscosidad de 0.018 pascal por segundo. Esto nos va a llevar a que el número de Reynolds sea igual a ¿cuánto? 1680.2863. Es laminar. Exactamente. Vamos a decir que como el Reynolds es menor a 2300, el flujo es laminar. Por lo que el coeficiente de fricción, F, es igual a ¿qué? 64 sobre el número de Reynolds. Exactamente. Nos ahorramos aquí el trabajo de calcular el coeficiente de fricción con la ecuación de Culebrook o el diagrama de Moody, ¿sí? Entonces, el coeficiente de fricción sería 64 entre 1680. ¿Y eso cuánto da? 0.0380. Muy bien. Ya tenemos el coeficiente de fricción, conocemos L, conocemos el diámetro, conocemos la velocidad, nos hace falta determinar las pérdidas menores, o sea, este término, la sumatoria de KL. ¿Sí? Entonces vamos a decir que lo vamos a calcular acá. ¿Sí? Y esto hemos de recordar que para hacer ese cálculo hacemos una tabla, ¿verdad? Donde colocamos el accesorio, colocamos aquí el valor de KL y colocamos aquí el número, ¿verdad? ¿Cuántos accesorios de esos tenemos? ¿Sí? Entonces, el problema nos indicaba que teníamos codo estándar con brida, ¿verdad? Ese era uno de ellos. Teníamos dos. Luego teníamos una válvula check. Una sola válvula check. Y teníamos otro accesorio. ¿Cuál era el otro accesorio? ¿Válvula de qué tipo? Válvula compuerta. Válvula de compuerta, ¿verdad? El problema no nos indicaba si estaba parcialmente abierta, medio abierta, totalmente abierta. Nosotros vamos a considerar que está totalmente abierta, ¿verdad? Porque no nos dice lo contrario. Con esto vamos a buscar en tablas, ¿sí? Los valores de sus pérdidas menores del coeficiente KL. Buscamos en las tablas que nosotros tenemos en la presentación, que son estas, y aquí tenemos el codo estándar. Hay que recordar que aquí está en inglés, pero el codo con bridas, unido con bridas, es flanget. Entonces, para que lo tengan presente, su valor de KL es de 0.3. Entonces le ponemos 0.3. Tenemos válvula check. Las pérdidas o el coeficiente KL para las válvulas check lo podemos observar aquí. Swing check valve es de 2. Entonces lo anotamos como 2. Y la válvula de compuerta totalmente abierta, la buscamos acá, aquí válvula de compuerta gate valve, completamente abierta, y su coeficiente KL sería igual a 0.2. Esto, pues podemos calcular la sumatoria de KL y diríamos que esto es igual a el número, a KL por su número, ¿verdad? Aquí vamos a decir, por ejemplo, que sería 0.3 por ¿cuántos codos estándar tenemos? 2, ¿verdad? Le ponemos 2 más el KL de la válvula check, que es de 2, por el número de válvulas check que tenemos, que es una, nada más tenemos una sola válvula check, más
La válvula de compuerta, que es de 0.2 por 1, ¿sí? Y nos hace falta aquí todavía considerar la salida del depósito, ¿verdad? Que debe de tener, pues bueno, va a haber una sola y tiene su pérdida también, la salida del depósito. Habíamos visto que esto pues íbamos a considerar, por ejemplo, que fuera de este tipo, ¿sí? Que el tubo estuviera en la entrada y su valor de KL pues va a ser de 0.8. Lo incluimos acá. Tenemos una sola, ¿verdad? De tal manera que entonces la sumatoria de KL sería igual a ¿cuánto? 3.6. 3.6. Muy bien. Entonces ahora sí, sustituyendo, ¿en dónde? Pues aquí, ¿verdad? Lo vamos a sustituir en este punto. Vamos a tener que las pérdidas por fricción sería igual a lo siguiente. Aquí vamos a poner que, bueno, esto lo vamos a encerrar con unos paréntesis cuadrados, mejor. Sabemos que FL lo determinamos por acá. O sea, las pérdidas por el coeficiente de fricción es de 0.0380. La longitud de la tubería, el problema nos decía que era 40 metros. Vamos a escribirlo de esa forma. Aquí nos decía que eran, no, perdón, eran 20 metros. ¿Sí? El diámetro de la tubería es a partir de tablas para el acero comercial de 3 pulgadas, diámetro nominal, cédula 80, es de 0.0737 metros. La sumatoria de KL, pues se determinó aquí que es de 3.6. La velocidad la determinamos que era de 3.2570 metros cuadrados sobre segundo. De tal manera que entonces las pérdidas de fricción sería igual a ¿cuánto? Me da 54.6955. De 9.55. Y recuerden que esto, a pesar de que tienen unidades de metros cuadrados sobre segundo cuadrado, es equivalente a decir que son joule sobre kilogramo. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos joule sobre kilogramo. Muy bien. Entonces, hay que recordar que la ecuación de la energía mecánica la habíamos reducido a esto. Entonces, a partir de la ecuación de la energía mecánica reducida, vamos a tener que la potencia de la bomba, aquí tiene un signo negativo. ¿Por qué? Tiene un signo negativo porque se está considerando que el sistema recibe trabajo por parte de la bomba, por eso es que tiene el signo negativo. Igual nosotros lo podemos omitir y decir que la potencia de la bomba... Profe, ¿podría subir tantito la hoja de abajo para verificar otra vez las pérdidas? ¿Está? Sí, es que lo checo 2 veces y me parece que sí está mal el dato. A ver, no da 54. No. A ver, vuélvelo a hacer. Da 73.8035. Ok, lo cambiamos. 73.80, ¿qué más, perdón? 35. 35. Ok, está bien, gracias. Sí. Entonces, la potencia de la bomba vamos a decir que es WS. Vamos a describirlo así sin el signo menos.
¿sí? Y simple y sencillamente, bueno, no tan simple y sencillamente, ¿verdad? Esto que tenemos aquí lo vamos a multiplicar por el flujo másico. Donde el flujo másico lo conocemos, pero lo podemos estimar porque ya sabemos que el flujo másico va a ser igual al flujo volumétrico multiplicado por la densidad. Y habíamos determinado hace algún tiempo que el flujo volumétrico en unidades de metros cúbicos sobre segundo es esto, ¿no? Es 1.3888 por 10 a la menos 2. Y la densidad la habíamos determinado de tablas de 1260 kilogramos sobre metro cúbico. De tal forma que el flujo másico es igual a ¿cuánto? 17.4988. Kilogramos sobre segundo. 49. ¿Aquí? Sí. Ok, gracias. Kilogramos sobre segundo. Entonces, pues vamos a sustituir y el trabajo de la bomba, que sería la potencia de la bomba, sería el flujo másico, que es esto de 17.4988 kilogramos sobre segundo. Luego, conocemos aquí, sabemos que la gravedad es una constante, 9.81 metros sobre segundo cuadrado, que multiplica a la delta Z. La delta Z pues va a ser Z2 menos Z1. Y habíamos visto, al hacer el análisis de la información, que Z2 es igual a 8 metros y Z1 era igual a 0 metros. Esto nos van a quedar unidades de metros cuadrados sobre segundo cuadrado, que hay que recordar que es el equivalente a decir que son joules sobre kilogramo. Y entonces aquí tenemos que las pérdidas por fricción, habíamos calculado, es de 73.8035. ¿Sí? Y joule sobre kilogramo es equivalente a metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y entonces, pues va a resultar que al multiplicar eso, los kilogramos se cancelan y nos quedarían joule sobre segundo, que es como si fuera watt. Pero, ¿cuánto nos da esto? Ahí tengan cuidado con los paréntesis, porque luego eso generan ahí problemas, ¿verdad? 1447.1093. 1447.1093. Sí. Ok. Serían joule sobre segundo. O bien, pues podríamos decir que los joules sobre segundo, pues es equivalente a decir watt, ¿verdad? Y entonces terminaríamos diciendo que la potencia de la bomba es de 1447 por 10. Bueno, perdón, 1447.1093 watts. Y ese sería el resultado que estamos buscando para el problema, la potencia de la bomba.